¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado, certificado, y en la presente ocasión quiero comentar contigo algunos temas vinculados a la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estados financieros. Cuando nosotros revisamos diferentes aspectos vinculados a la presentación del estado de situación financiera, tenemos en cuenta que hay una suerte de ordenamiento en los rubros, partidas que se muestra en este estado financiero. Y te trae probablemente a la memoria la importancia de separar lo corriente de lo no corriente. Esto afecta definitivamente, por ejemplo, el tema desde la perspectiva del análisis de los estados financieros. Lo corriente y lo no corriente. Afecta el capital de trabajo, afecta el tema de la determinación de determinados ratios de liquidez, de solvencia. Por lo tanto, es importante conocer cuál es el criterio para efectos de separar lo corriente de lo no corriente. Y probablemente tú digas, bueno, eso es lo más sencillo, lo hemos aprendido desde la universidad. Para separar lo corriente de lo no corriente, simplemente aplicamos la regla de los 12 meses. Para separar y identificar el activo fijo, me dicen, ¿no? Aplico los 12 meses. Bueno, esto que ya comenté también en un anterior video es parcialmente cierto, porque si nosotros vamos a revisar la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estados financieros, básicamente va a ser una referencia mucho más detallada al tema de lo corriente y lo no corriente. En primer lugar, te sugiero, puedes buscar en internet el texto de la NIC número 1 y puedes tú revisar los párrafos 60, 61, 68 y 66 que voy a comentar en el presente video. Primero, es importante que conozcamos si es el único criterio para presentar un estado de situación financiera el separar lo corriente y lo no corriente. Porque yo me acuerdo aún cuando trabajábamos el tema de elaboración de estados financieros desde la perspectiva de un curso que le llamamos de formulación de este tipo de reportes, decíamos, separas lo corriente de lo no corriente y aún dentro de ello puedes identificar el tema de la liquidez, es decir, un ordenamiento interno. Que si tú ahorita imaginariamente ves un balance, te dirás, bueno, sí es cierto, hay liquidez, porque la más líquida es la que está arriba y más abajo está la menos líquida. De hecho, que arriba tenemos las partidas de caja asociadas a efectivo y equivalente a efectivo y terminamos con activo inmovilizado. Sí hay liquidez de por medio. Sin embargo, debemos de recordar que el párrafo número 60 de la norma internacional de contabilidad número 1 nos señala que en efecto hay una posibilidad de presentación separando las partidas entre lo corriente y lo no corriente en el estado de situación financiera, pero aquí viene lo interesante, te plantea una situación excepcional, es decir, ¿puedo alejarme de ese modelo de lo corriente y lo no corriente? ¿Hay una excepción? Sí, existe una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Cuando nosotros presentamos el estado de situación financiera, pero en función del tema de liquidez. Es una excepción importante. No quiere decir que tengas tú dos opciones, no, sino simplemente tienes lo corriente y lo no corriente y por ahí podrías aplicar una excepción, es decir, considerar el tema de la liquidez. Pero tú me dices cuándo aplicaría esa excepción. Está en función de cuando tú, como consecuencia de la lectura de esa información financiera, vas a determinar que es más relevante, es más importante presentarlo en un orden de liquidez frente a lo corriente y no corriente. Probablemente en este momento tú pienses y digas, bueno, aquí en el Perú, nosotros cuando vemos el formato SMB, que está bajo Superintendencia de Mercado y Valores, para precisar, que está bajo
justamente el marco normativo de las MIC aplica las dos cosas, me dices, lo corriente y lo no corriente, y está la jerarquía de la liquidez. Sin embargo, es importante recordar que el criterio de la liquidez exclusivamente, separándonos de corriente y no corriente, es una situación excepcional que lo permite la NIC número 1. Bien, si bien es cierto, hacemos esa precisión, también debemos de tener en cuenta que lo corriente y lo no corriente está referido también a un tema de revelación. Una cosa es presentar, que nosotros lo vamos a mostrar en los estados financieros, y otra cosa es revelar. De hecho, recordemos que siempre, desde la perspectiva de las normas internacionales de información financiera, y aún hacia atrás, cuando solamente nosotros hablábamos de las normas internacionales de contabilidad, las NIC, teníamos siempre que separar, ¿no? Reglas para preparar la información y reglas para presentar, y información también a revelar, que tradicionalmente nosotros lo tenemos conceptualizado en las notas a los estados financieros. Bien, el párrafo 61 de la NIC número 1 nos plantea una situación bastante interesante con respecto a este tema. Nos dice, independientemente del tema de presentación, que es lo que hemos comentado hace un momento, una entidad debe revelar. ¿Qué cosa debe revelar? El importe esperado. Esto es importante recordar porque recuérdense que tratándose del estado de situación financiera, es un estado financiero que tiene una característica única, a diferencia de los otros tres, que se da a una fecha determinada. Y el hablar de que se da a una fecha determinada implica ponernos en ese momento y poder observar qué pasó hacia atrás, obviamente, y también qué pasa a futuro. Entonces es importante hablar justamente para poder indicar, señalar un criterio de lo corriente y no corriente, poder afirmar que tenemos que analizar el importe esperado a recuperar o a cancelar. Mira, entonces yo me coloco al momento en el cual figura en el estado de situación financiera, presentado al 31 de diciembre, presentado al 30 de junio, presentado al 31 de marzo, ¿no? Y ahí es donde me digo, a ver un momento, estoy viendo el estado de situación financiera, estoy viendo los activos y los pasivos, entonces yo me pregunto, tratándose de los activos, ¿tiene que revelarse el importe esperado a recuperar? Y tratándose de los pasivos, viendo del otro lado, tengo que revelar el importe esperado a cancelar. Entonces, para cada partida de activo y pasivo. En el caso de activo, la palabra clave recuperar. Y en el caso de pasivo, la palabra clave cancelar, ¿no? Que combine. Ahí viene el problema que muchos presentan una duda dentro de este párrafo 61, cuando nos hablan de la palabra que combine el importe a recuperar o el importe a cancelar. Y una mala lectura de esto podría llevarte a concluir, me incluyo dentro de ese grupo originalmente cuando estuve revisando la NIC hace un tiempo atrás, que me dice, entonces me hace pensar pues probablemente que hay una partida del activo pasivo que combine recuperación con cancelación, que combine características de activo y pasivo, ¿no? Dice, ¿o será que se refiere a otra situación en particular? ¿No? Por ejemplo, cuando nos dice ese tema de combinación de importe a recuperar o cancelar, cabe recordar que hay que separar. Cuando yo hablo de importe a recuperar es activo y cuando yo hablo de importe a cancelar es pasivo. Pero aquí la palabra combinación refiere a dos situaciones. ¿Recuerdas? Hace un momento te hablaba que el estado de situación financiera consideraba un momento dado, ¿no es cierto? Al 31 de diciembre, al 30 de junio. Bien, entonces, lo típico que nosotros hacemos para separar lo corriente y lo no corriente, decimos, periodo 1, dentro de los 12 meses siguientes al periodo que se informa. Ok, me dicen, bueno, si estás hablando, por ejemplo, del 31 de diciembre del 2017, la primera etapa, pues, es al 31 de diciembre de 2018, dentro de los 12 meses. Eso es lo corriente, me dices. Perfecto.
Y también tengo que tener en cuenta que pueden presentarse ciertas partidas que cumplan una regla, me dicen, que sea después de esos 12 meses. Clarísimo, eso es lo no corriente, me dicen. Sí, es algo que nos señala la NIC número 1 con respecto a este párrafo 61, pero implica entonces, indistintamente si yo aplico lo corriente o no corriente para presentar en el estado de situación financiera, o aplique solamente el criterio de la liquidez, entonces estoy obligado de todas maneras a revelar, en nota los estados financieros, qué partidas se van a, tratándose de activo, recuperar dentro de los 12 meses siguientes o después de ese periodo, y qué partidas con respecto al pasivo se cancelarían dentro de esos 12 meses o los 12 meses siguientes, o más allá de los 12 meses para precisar. Esto tengo que revelarlo, es una regla importante, que nosotros lo vamos a ver en nota de los estados financieros. Por ahí algunos colegas me dicen, bueno, pero eso lo veo en el análisis de saldos. Recuerden que no necesariamente el análisis de saldos es notas a los estados financieros. Yo estoy cumpliendo con el párrafo 61 porque yo presento en mi análisis de cuentas hay la parte corriente y la no corriente, ¿cierto? ¿Cierto? Estás revelando esa situación que contempla el párrafo 61. Pero recuerda que hay otras condiciones que debes de cumplir para efectos de revelar y que reúnan las condiciones para hacer una nota a los estados financieros. Perfecto. Pero si bien es cierto, hasta este momento nosotros estamos afirmando que lo corriente y lo no corriente, específicamente tú dices, bueno, hasta ahora el momento de Dionisio está hablando de los 12 meses y 12 meses, más allá de los 12 meses, considerando una fecha de la cual nosotros estamos brindando la información. Pero también, y eso ya lo conté hace unos 2 años atrás en un video, nuevamente pienso que el tema es importante actualizarlo, es el término ciclo de operación. Repito, ciclo de operación. Cuando nosotros revisamos aquellos famosos ratios de los estados financieros, me acuerdo de esos ratios de CONACET, ya hace tiempo atrás, nos hablaban del capital de trabajo, nos hablaban del tema de no 12 meses, nos hablaban de un ciclo, ¿no? Y la NIC número 1 nos trae a colación este tema, el ciclo de operación, o como nosotros también vamos a encontrar dentro de la NIC, el ciclo normal de operación. Es decir, si bien es cierto, yo he partido con un criterio de 12 meses y más de 12 meses, pero hay que tener en cuenta que la NIC contempla otro criterio previo, y es el criterio del ciclo de operación. Es decir, para yo poder identificar si es corriente o no corriente, yo tengo que considerar en primer lugar qué cosa es un ciclo de operaciones y si esto afecta al momento de presentar mi información financiera. Definimos un ciclo de operación de acuerdo al párrafo 68 de la NIC número 1 como aquel periodo que considera lo siguiente: el inicio, cuando se da la adquisición de los activos que van a entrar en un proceso productivo. Ese es el inicio de este periodo que se denomina ciclo de operación. ¿Y cuándo termina este periodo denominado ciclo de operación? Sencillamente termina cuando nosotros hablamos de que se ha producido una realización en efectivo o equivalente de efectivo. ¿De qué cosa? De estos activos. Es decir, si yo he adquirido algunos activos para que entren al proceso productivo, probablemente tú digas son suministros, son materias primas, van a transformarse, voy a tener un producto terminado, lo voy a almacenar, luego lo voy a poner en venta, se va a vender, puede ser al crédito, y se va a convertir finalmente en algo que ya llamamos efectivo y equivalente a efectivo, ¿cierto? Ah, mira, pues es todo un ciclo, eso es lo que se llama el ciclo de operación. Y es un criterio clave que tenemos que tener en cuenta para efectos de distinguir lo corriente de lo no corriente. Es decir, todas aquellas partidas que estarían dentro del ciclo de la operación, nosotros digamos que es lo corriente, y más allá diríamos que es activo no corriente. Pero el mismo párrafo número 68 nos señala justamente algo clave. Nos dice, cuando no se ve claramente, no se identifica claramente, para ser más precisos, el ciclo de operación, entonces nosotros vamos a suponer la regla de los 12 meses. Es importante entonces nosotros que preguntemos a gerencia
si es que se da el caso de una revisión de estados financieros, o también desde el punto de vista de preparación de estados financieros, ¿cuál es el ciclo de operación? Y probablemente me dicen, bueno, varía, depende, son días, meses, años, me dicen, pero no lo podemos identificar. Entonces, si nosotros no tenemos la información, los elementos para poder identificar claramente cuál es ese ciclo de operación, cuánto es el periodo que toma, simplemente aplicamos la regla de los 12 meses. ¿Ya? Lo que pasa en la práctica es que todos hablamos de regla de 12 meses, sencillamente para distinguir lo corriente y no corriente, y nos olvidamos de este tema que contempla el párrafo 68 de la NIC número 1. Entonces, si es así, ¿cómo define entonces el párrafo 68, por ejemplo, tratándose de activos corrientes? Nos dice que incluyen, porque obviamente tú dirás, bueno, ahí está el efectivo y las cuentas por cobrar, pero también incluye los inventarios y las cuentas por cobrar comerciales, ¿no?, que se van a vender, se van a consumir, por ejemplo, tratándose de inventarios, o se van a realizar dentro del ciclo operativo. Ese es el término normal. Cuando yo me refiero entonces a lo corriente, debería referirme específicamente a activo corriente, debería referirme a todas aquellas partidas que se van a vender, consumir, realizar dentro de un ciclo operativo. Y si yo no sé determinar el ciclo operativo, es regla de los 12 meses. Recuerda, por ejemplo, te pongo el siguiente caso. Estamos en la empresa y tenemos ahí nosotros existencias en el almacén. Nosotros esperamos, nosotros pensamos que esas existencias se van a vender dentro de un periodo corriente. Porque tú no tienes una bola de cristal, a lo mejor esa mercadería, como dicen la mercadería hueso, y eso demora más de 12 meses, demora 15 meses, 16 meses, ¿no? Y ahí viene el pequeño detalle. Por eso es que nosotros afirmamos aquí, desde el punto de vista justamente del ciclo operativo, de que pueden haber partidas que nosotros claramente identifiquemos, cuyo periodo de venta, de consumo, de realización se dé dentro del ciclo de operación. Por eso es importante saber identificarlo. Y si ya no puedes identificarlo, aplica la regla de los 12 meses. ¿Ya? Importante tener en cuenta esta regla. También la misma NIC en su párrafo número 66 nos va a señalar 4 situaciones específicas en las cuales nosotros identificamos un activo corriente. En alguna de ellas aplica el tema del ciclo de operación, en otras no. Pero todas aquellas que no están dentro de este grupo que vamos a comentar aquí en el párrafo 66, se entiende que son activos no corrientes. Entonces es importante revisar el párrafo número 66 de la NIC número 1 para efectos de poder identificar ¿qué cosa? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales me encuentro frente a un activo corriente? Veamos la primera situación. Nos dice, cuando espero realizar un activo, cuando se tiene la intención de vender el activo, cuando se tiene la intención de consumir el activo en su ciclo normal de operación. Y ya definimos nosotros hace un momento qué cosa es un ciclo normal de operación. Entonces, para poder aplicar esta primera situación, tengo que conocer el ciclo normal de operación, que como yo no lo identifico, podría ser 12 meses, la mayoría aplica cada 12 meses. Me dice realizar un activo, me dice intención de vender y me dice intención de consumir. Veamos por ahí. Yo puedo encontrarme, por ejemplo, con existencias, y dentro de existencias no todas se van a vender o realizar. Entonces identificamos, por ejemplo, los suministros, o identificamos las materias primas, o identificamos los envases y embalajes que van a consumirse en un proceso productivo o en una prestación de servicios. Entonces, si yo espero consumirlo dentro del ciclo normal de operación, es un activo corriente. Por otro lado, la intención de venta. La intención de venta específicamente podemos encontrarlo, por ejemplo, en mercaderías. Y en mercaderías, o también cuando estoy frente a la cuenta 27. Entonces, es en este caso que nosotros hablamos, ¿cuál es la intención? ¿Se va a dar dentro del ciclo normal de negocio? Perdón, ¿ciclo normal de operación? Sí. Entonces, nosotros decimos que es corriente. ¿Se van a vender dentro de los 12 meses? No lo sé, no tengo una bola de cristal, puede tomar más allá, pero existe la intención. Entonces ese es el elemento que cuenta. Yo estoy afirmando que espero que esa
intención de vender se mantenga a lo largo justamente de este ciclo normal de operación. Pero también llama la atención que dentro de la misma NIC 1, párrafo 66, en este primer grupo, nos dice: espero realizar un activo. Porque también podemos hablar justamente de que ciertos activos que no es común que se enajenen, que no es común por lo general, por ejemplo, las existencias es lo que se enajena, pero podría yo hablar de otro tipo de activos, como es el caso de activos financieros, por ejemplo, el caso de cuentas por cobrar. Hablaría del tema de factoring. ¿Puedo realizarlos? Sí. Entonces, que se dé dentro del ciclo normal de operación. ¿Ya? Importante. Esa es la primera situación que enuncia el párrafo 66. También tenemos una segunda. Nos dice que tenemos activos corrientes cuando mantenemos un activo con fines de negociación. Esto se aplica, por ejemplo, para títulos valores, para instrumentos financieros de patrimonio de otras instituciones, por lo general. En la situación número 3 nos habla acerca de lo siguiente: espero realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes sobre el que se informa. Perfecto, esta situación es específica porque nos habla aquí de 12 meses y por ahí complementa con la situación que tenemos en el punto 1 que les comenté hace un momento, que nos dice que espera realizar el activo dentro del ciclo normal de operación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Recordemos que para efectos contractuales, muchas veces nosotros cuando tenemos situaciones que están reguladas entre dos partes, se estipula un periodo de tiempo para efectos de producirse un determinado hecho. En este caso, podría ser una venta. Entonces, no es tradicional que en un contrato encontremos la frase ciclo normal de operación. Lo más probable es que tengamos que se produzca la venta o la enajenación en 1, 2, 3, 4, 5 meses, años, días. Se establece un periodo de tiempo. Y es ahí donde consideramos esta regla 3. Por eso es que específicamente encontramos 12 meses, pero con referencia a la realización de un activo. Y la situación número 4 es obvia. El efectivo y el equivalente efectivo bajo la NIC número 7, bajo estas definiciones, obviamente es un activo corriente. Definitivamente es un activo corriente. Salvo que haya algunas situaciones que hagan presentes excepciones, que nosotros llamamos excepciones a la liquidez. Por ejemplo, nosotros en el Plan Contable General Empresarial encontramos el término fondos sujetos a restricción, y justamente este último término, restricción, es el que toma el ANIC número 1 en el párrafo 66 en esta cuarta situación. Si es que yo tengo efectivo y equivalente de efectivo, pero presenta un tema de restricción, y eso implica que yo no lo puedo intercambiar ni lo puedo utilizar para cancelar un activo, perdón, cancelar un pasivo dentro de un periodo de 12 meses contado a partir del periodo que se informa, entonces definitivamente no es un activo corriente. Y eso pasa, ¿no? En la práctica yo tengo efectivo y equivalente efectivo. En efecto, ya está bien, es en el activo corriente. Alto, ¿no tienes fondos sujetos a restricción? Sí, tengo fondos sujetos a restricción. Entonces hay que tener cuidado, hay que analizar esa situación, porque a lo mejor no es un activo corriente, porque la excepción está planteada dentro del párrafo 66 de la NIC número 1. Muy bien, amigos. Espero que esta serie de comentarios les haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a seguirnos por medio de este canal. Pueden suscribirse con el enlace que figura al pie de este video, y si deseas puedes suscribirte también a nuestro boletín gratuitamente que figura en el enlace del presente video, y nuestra programación de talleres, revísala en www.perugestion.org. Muchas gracias por tu atención.